Ahora mismo estabas diciendo, ¿no? Como cuando esa distinción entre cuando el impulso es auténtico y vas a la acción desde ese impulso auténtico, o cuando es una proyección o actúas por miedo o para prevenir algo, yo qué sé, ¿no? Y luego también al principio, cuando has empezado a hablar, también hablabas de que aquí hay gente creativa, ¿no? Y de la no sé, de la relación entre estar en el ser y la creatividad. Pues es directísima, porque la creatividad es la expresión del ser. El ser es creativo, el ser está creando continuamente una miríada de formas, de colores, de experiencias. O sea, el ser, si se puede definir como algo, es como creativo. Entonces es una explosión de creatividad. Lo único que puede hacer el creativo, entre comillas, es interferir al ser. Entonces, alguien creativo es alguien que se conecta con el ser. Y entonces ese flujo espontáneo, ese flujo, lo permite ser a través de su visión, de su mente, de sus herramientas, ¿no? De su vehículo, lo permite ser. Entonces es como que es muy fácil desde ese punto si uno está conectado con su silencio interior. Y lo que podemos hacer es, por así decir, poner trabas a la creatividad natural. Esas trabas las pone la mente, esas trabas las pone el ego. Porque el ego tiene ideas de lo que quiere crear, o puede tener ideas sobre cómo crearlo, o se puede presionar sobre cuándo crearlo. Entonces el ego entra en el tiempo, y entra en las expectativas, y entra en la exigencia, y entra en el juicio hacia sí mismo, y todo eso puede bloquear la creatividad, puede bloquear tu creatividad. Entonces la creatividad sería como soltar el ego. La creatividad es del ser, soltar el ego, ¿no? Como dar un shaking, un baile fuerte, ¿no? Algo como que sueltes la mente y entonces dejarte fluir. Como... Porque a veces es muy obvio, pero otras veces no es tanto. ¿Cómo dirías tú que distingues cuando el impulso hacia la acción viene del ser o viene de la mente? De la mente es como un poquito más forzado, hay como más tensión, hay como un poquito más de obligación. Cuando el impulso es del ser es como muy fácil, hay facilidad, es espontáneo, es una fuerza, es un movimiento que te lleva. Ese movimiento desde el ser. Desde el ego normalmente es forzado. Eso no quiere decir que a veces necesitemos un poquito como ponernos y esperar a que se dé ese movimiento natural, ¿no? Pero la respuesta que yo daría sería la facilidad. Desde el ser es como fácil, es una energía que te mueve. Es como, en este momento yo estoy siendo creativo y para mí está siendo absolutamente fácil, porque está saliendo desde el ser. Si hubiera un esfuerzo, ya no sería tanto desde el ser, ya no sería tan creativo, ya sería el ego interviniendo más. Y eso, bueno, aunque a veces estoy de acuerdo que puede ser sutil darse cuenta, pero lo puedes apreciar. No, digamos que desde el ser no te cansarías, ¿no? Sino que incluso te nutrirías, porque la creatividad es un flujo energético, es la manifestación de esa luminosidad que hablábamos, expresada, bueno, verbalmente o a través de lo que lo expresemos, de la letra, del color. Entonces esa propia energía como que te nutre. Lo otro desgasta un poco. Esta percepción errónea del ego, de la mente, ¿de dónde viene la causa de esta percepción errónea? ¿Es un problema occidental únicamente? ¿Tú crees que en Oriente no hay una percepción errónea? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de la caída? Es una muy buena pregunta. En la Biblia nos dice comer del fruto del árbol prohibido. Entonces, probablemente es un paso dentro de la evolución necesario y debemos de pasar por ello como una escalera
en la que tenemos que ascender, desde un reino animal en el que estamos viviendo, en un jardín del Edén, a un reino en el que podemos, digamos, superior, vivir algo como con la consciencia y la pureza de ese reino animal, pero con el conocimiento. Entonces el paso intermedio es empezar a conocer el universo y a formar ideas, tiene como consecuencia formarnos una idea sobre nosotros mismos y erróneamente como tomar un poder equivocado, ¿no? Dejar de fluir, ¿no? Creer que eres poderoso porque tienes conocimiento. Quizás está por ahí el origen, ¿no?, de la identificación, la autoconciencia, ¿no? Empezar a conocer, empezar a comprender la ciencia, el universo, las leyes de Dios y empezar a generar como esa semilla de autoimportancia que es el ego, ¿no? Una autoimportancia, yo soy, ¿no? Yo sé, yo soy. La mente empieza a funcionar y crea esa imagen de sí misma. Para nosotros, cuando nacemos ya como niños, que nacemos como Budas, puros, esa semilla, digamos, está. Y de forma natural aparece la identificación como autoconciencia de yo soy un cuerpo y ya empieza, esto es mío, ¿no? Es mío, toda esa ilusión. Se forma como un paso natural. El problema es que muchas personas se quedan en ese nivel ya toda su vida, en ese samsara. Sin embargo, el ser humano tiene la oportunidad de trascender esa ilusión o esa condición o ese nivel de conciencia y vivirse desde una presencia no dual en el que ya no está esa identificación con el ego, esa confusión en el que se retorna, por así decirlo, a la unidad con Dios. Y ese estado de aceptación que planteas no te puede llevar a la sumisión, digamos. O sea, no... A ver... No como estar en conflicto con el estado de las cosas, pero claro, estamos en un mundo pues, en el que estamos inmersos en tantos conflictos, ¿no? Y en tantas injusticias. Claro, entonces llegar a esa aceptación, ¿no? Que sería como una resignación o... Bueno, tú hablas de aceptación. Claro, es que no tiene nada que ver con la resignación. No quería decir no, aceptación, pero como sumisión, ¿no podemos caer en ese peligro? Por supuesto que se podría caer si se malinterpreta. Si se confunde lo que es esta aceptación desde la presencia a la que yo me refiero. Uno podría caer en ese peligro. El que aceptes la realidad tal y como es, no quiere decir que vayas a dejar de preocuparte por el hambre o por las mujeres que sufren malos tratos o por los animales que también son tan maltratados o por cualquier causa, por el medio ambiente. Lo que ocurre es que lo vas a poder, si tú sientes ayudar de alguna manera con algún tema, hacerlo sin estar en un conflicto dual, que es el origen, si lo miras bien, eso es el origen de esos maltratos. Por poner un ejemplo, ¿no?, de una injusticia, el maltrato en el mundo. Hay maltrato en el mundo porque hay visión dual, porque yo estoy separado de ti, entonces yo puedo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, maltratar a los animales o destruir la naturaleza. Estoy separado, yo soy yo, los animales están ahí para servirme, ¿no? Entonces ahí hay una visión dual. Si tú quieres ayudar a una causa, pero la sigues ayudando desde la visión errónea, desde el mismo error que es tu visión dual, entonces poco vas a ayudar. Cuando yo estaba en causas de este tipo, entonces pude ver y pude darme cuenta de que estábamos en lo mismo. Al final lo que íbamos a provocar era más guerra, una guerra, o sea, quieres ayudar, pero vas a hacer una guerra también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como superar nosotros ese error. Y cuando uno acepta que las cosas son como son, esa aceptación lo que trae desde la presencia es una gran compasión. Pero también trae otra cosa, que es más claridad. Trae una claridad y más determinación. Y como si tú ya no estás contaminada por ese error, entonces lo que estás introduciendo en ese sistema es compasión y es luz. Es la luz de tu presencia. Pero desde luego no te va a hacer sumisa,
o pasiva. Porque una cosa es que hay una aceptación en el sentido de que tú dejas de luchar con eso que está sucediendo, y otra cosa diferente es que lo ignores o que seas sumiso, que te des por vencida. Al contrario, podrás tener como más fuerza y verlo desde otra perspectiva no tan relativa, no tan subjetiva. Entonces, como que te ves más libre de la energía dual, que es una energía como muy densa, muy de dolor. Entonces estás más protegida, o más protegido de esa energía dual, y eso al mismo tiempo te da más fortaleza para introducirte, depende de qué tipo de problemas. Pero mal entendido sí que podría llevarte como a paso un poco de todo, ¿no? Entonces no es eso, no es, bueno, hay que aceptar la realidad, entonces todo está bien como está, entonces ya... hay más compasión en ti y hay más comprensión en ti, y puedes comprender que también esa es una experiencia que está escogiendo la conciencia para aprender parte de lo que es, por ejemplo, el tema del ser humano. Nosotros, ¿por qué estamos aquí como seres humanos? Porque hay toda una gama de experiencias, de temas que podemos aprender y experimentar como ser humano. Las emociones, todo tipo de las emociones como ser humano, toda experiencia. Pero hay que aprenderlas, hay que estar ahí, hay que verlas, hay que vivirlas para poder comprenderlas, abrazarlas, amarlas y trascenderlas. Pero si nos quedamos en la visión dual, no las trascendemos. Entonces, por eso no salimos de ese ciclo. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho la meditación y entrar en presencia a ser como más efectivo en mi, por así decir, aportación en este caso, pues a la ecología o al cuidado del planeta. Una pregunta. Comprender todo lo que has dicho es difícil porque está planteado desde un lenguaje de la motivación. Desde el ego, o sea, el lenguaje está verbalizado desde el ego, y comprender esto es complicado porque nos confundimos como la compañía, este tipo de preguntas, entre la creatividad, el tema de... y puede llegar a esa confusión. A mí lo que me llega es que más que comprender lo que dices, me llega más como una experimentación de eso que tú dices, porque mientras no se experimente podrás hablar de la presencia, la luz, pero cuando nosotros pensamos en luz desde el ego, pensamos en esa bombilla, en esa vela, quizá, no lo sé. Y todo esto como puede confundir, porque estamos todavía en este. Entonces, ahí digamos como que para que eso se pueda comprender en su totalidad es experimentarlo. Si no lo experimentas, es difícil comprenderlo, porque la creatividad, ¿cómo uno es creativo? Pues, yo diría, por ejemplo, a un cantante esto dice, mira, yo me pongo a veces, cojo la guitarra, me pongo a tocar, y ni siquiera sé lo que toco. Posiblemente eso venga desde esa presencia. Entonces, para mí, primero la pregunta es si eso es una experiencia y no es una construcción teórica, que es difícil de comprender, porque, ya digo, luz, calor, sensación, pues está dentro de nuestro contexto. Entonces la pregunta es, ¿eso cómo se alcanza? ¿Se alcanza de forma que uno lo vive sin más? ¿Hay que hacer algo? Hay que... no sé si la pregunta es... Sí. Quiero decir que ¿esto viene de gratis o no viene de gratis? Bueno, puede venir gratis, claro. Porque este momento de... Tenía que ventanilla aquí. Puede venir gratis. Gratis es gracia, gracia divina. Por gracia divina. Por gracia divina puedes espontáneamente despertar a esa presencia silenciosa
sin ningún esfuerzo y sin ningún tipo de práctica espiritual, sin ningún tipo de nada, simplemente porque viene para ti en ese momento. Puede venir a través de una experiencia cercana a la muerte, o puede venir a través de una pérdida de un familiar, puede venir a través también de algún psicotrópico potente, puede venir a través de diferentes vehículos o caminos, pero que siempre es por gracia. Lo que ocurre es que generalmente va a ser una combinación de práctica, la práctica, como hemos dicho antes, de estar en la paz, porque para eso ese es un concepto pero que fácilmente uno puede experimentar cuando uno está en paz. Yo sé cuando estoy en paz, cuando no hay tensión en mí, cuando hay relajación. Si tú entras en esa paz y practicas día a día estar en esa paz y no estar tanto en la mente preguntándote si esto es un concepto o si no, entonces eso te va a ayudar gradualmente, va a abrir más y más espacios de paz en tu interior y finalmente la conciencia se va a autorreconocer, va a reconocer ese estado de presencia en el que un día va a estar despierta completamente la conciencia en ti. Podemos decir que va a ser una combinación generalmente de gracia y de ponerse a caminar de alguna forma. Las charlas sí que nos pueden confundir si somos personas como muy mentales y tratamos solo de quedarnos con los conceptos. Pero aparte de los conceptos, aquí hay otra cosa que está sucediendo. Hay un silencio detrás de las palabras que está llegando también. Y eso que aparentemente puede ser una confusión de la mente, es un primer paso para despertar a la mente también. Preguntarme, ¿qué está hablando? ¿Qué es esa luz? ¿Dónde está esa luz? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué es esa presencia en mí? Y después el otro aspecto que estoy hablando, porque es cierto que si me pongo a hablar de nuestra verdadera naturaleza como claridad o como vacío, puede quedar como algo más abstracto, pero para casi todos va a ser muy fácil identificar la mente dual, el parloteo interior. Cuando hay parloteo interior, no estás en eso que yo estoy hablando. Cuando estás en silencio, a lo mejor mirando un bello árbol, una bella flor, un atardecer, de repente estás ahí y estás en silencio, no hay pensamientos, estás respirando y te das cuenta, ahí hay presencia, ahí hay quietud. Entonces hazlo como muy fácil, busca dónde está la quietud y dónde no está la quietud. Y reconoce o trata de reconocer ese parloteo mental interior al cuentacuentos. El cuentacuentos es como, la mente es como si fuera el software de un ordenador que ha cogido una inteligencia artificial. Imaginaros que ahora hacemos un código y es inteligente y de repente en la pantalla del ordenador se empieza a creer que tiene vida propia y se cuenta las cosas, ¿no? Y un día apagas el ordenador. Lo que nosotros somos sería eso que permanece en el momento que apaguemos el ordenador interior, el software, el parloteo mental, como si fuera esa especie de imagen mental de uno mismo que uno tiene, que es muy parecida a lo que sería tenerla en un videojuego, aunque mucho más real. ¿Contestado? Gracias. Yo a ti te recomendaría práctica, aunque podemos rezar también, pero está bueno observar, ¿no? Pararnos y observar, respirar. Yo entiendo, entiendo que la experiencia es absolutamente necesario, porque indudablemente en esta charla lo que nos quedamos es con el concepto. Para penetrar en toda la dimensión de tus palabras, es absolutamente imprescindible experimentar eso que intuimos
que vivimos en esa confusión y en esa confusión. La única manera de ese concepto interiorizarlo es a través de la experiencia. Entonces, la experiencia es el autoconocimiento, y ahí solamente desde que uno se da cuenta efectivamente en la mentira, en la confusión que vivimos, solamente ahí puedes discernir lo que es la mente y lo que es el ser. Pues yo creo, no sé si me entendió bien, que la experiencia es el darse cuenta, pero solamente te das cuenta si estás verdaderamente en ese observar y ver la locura que es. Solamente ahí creo que podemos trascender ahora es el concepto a lo que es. No sé, como si lo he expresado lo que yo he entendido. La experiencia es fundamental, por eso también proponemos los retiros y la formación y los talleres y todo, para que haya una profundización en esa presencia a través, lógicamente, de darle un espacio y una profundidad adecuada. Y lo que has dicho es muy interesante, tienes mucha razón, porque cuando la mente, por así decirlo, no tiene conflictos fuertes y estamos como tan identificados con la mente que no nos damos cuenta de que estamos en la mente. Por eso estamos en un estado de sueño, estamos en un sueño, porque ni tan siquiera nos damos cuenta de que estamos soñando. Entonces, muchas veces ocurre que empezamos a sufrir o que la vida nos da golpes y que entonces realmente te das cuenta a dónde te está llevando la mente, y eso es una gran bendición, porque es como un primer despertar a decir, ¿dónde me está llevando la mente? ¿Dónde estoy yendo? Y poder comparar ese estado mental egoico con la paz y la calma de estar en silencio. Y esos espacios de silencio que se van abriendo, porque por ejemplo aquí no es necesario que todo el mundo tenga que sufrir para darse cuenta de la mente, ¿no? Yo creo que somos bastante inteligentes como para comprender desde mis palabras que la mente nos está contando un cuento todo el rato. Lo que diga la mente, ¿no? La realidad es la verdad, es lo que hay aquí. Y ahí no hay mente. Ahora, cuando viene la mente y me dice cualquier cosa, eso, entonces podemos realmente entenderlo también, ¿no? Desde ahí. Y desde la meditación o desde alguna práctica meditativa podemos abrir espacios interiores de silencio mental. Y esos espacios, esos pequeños espacios de silencio mental son la puerta de entrada a nuestro ser eterno, a lo que somos antes de nacer, a lo que permanece en el sueño profundo, lo dormimos profundamente. Por eso estáis todas invitadas a los cursos de meditación, porque es muy importante, ¿no? Realmente. Sin la experiencia, obviamente, se va a quedar en algo conceptual y la realidad pues, está más allá de los conceptos. Lo que pasa es que es la manera que tenemos de expresarnos, ¿no? Un poco paradójico, pero... Por eso yo amo mucho y os recomiendo mucho, sobre todo, hacer retiros de silencio. Un retiro de silencio es una experiencia muy transformadora en la que en 4 o 5 días podemos realmente tocar y tener una experiencia directa o bastante profunda del ser, de esto que estamos hablando. En el silencio la mente se calma, ya no tiene ni que comprender lo que están diciendo, ni que entender nada, ni que aprender una práctica, ni una técnica, simplemente silencio, ¿no? ¿Qué hace? Yo tengo la sensación como, a ver si me explicas, como si, incluso si esas experiencias se dan, como si hubiera una parte, le voy a llamar adictiva, en que tienes esas experiencias, tienes esa paz, ese silencio, y luego pues reaparece como tu modo de operar que era habitual hasta ese momento, ¿no? Y el que es más habitual en general. Y
en teoría, ahí hay un momento de elección, ¿no? Cada vez te puedes ir para un lado o para el otro. Y yo a veces tengo la sensación en mí como, sí, como el que está enganchado a fumar. Sé que no es bueno, pero me fumo otro, ¿no? Como que te vuelves a ese lugar incluso si sabes, porque lo has vivido, que es mucho mejor en el otro lado. Y sin embargo, y me pregunto incluso cuál es, no sé, qué es lo que más genera eso, o porque tengo la sensación que son varias cosas, creo que es incluso biológico también, ¿no? Como estás acostumbrado a lo mejor a la adrenalina, al estrés, al no sé qué. También creo que hay una parte como de miedo, ¿no? De si me suelto, ¿no? Como de vulnerabilidad, de desprotección, algo así. ¿Puedes hablar sobre eso? Hay ambas cosas. Una cosa muy importante que nos lleva inconscientemente a la vida y a expresarnos así son los deseos inconscientes que están en nosotros, que de alguna manera es como una necesidad de tener ciertas experiencias para aprender, ¿no? Eso, mientras estén esos deseos inconscientes pulsando, es que todavía necesitamos algo que vivir, ¿no? Hay como que relajarse en el sentido de que todo lo que ocurre está bien, ¿no? Está siendo guiado desde algún punto, ¿no? Entonces, bueno, si tienes todavía esos deseos y esas necesidades, es que habrá algo para ti que aprender o algo que experimentar o alguna vivencia. Simplemente no te juzgues, ¿no? También es cierto que va a haber temor a la hora de entrar en un estado de presencia, porque en un estado de presencia vas a quemar todo lo que tú has creído ser. Es un fuego que quema tu vida, por así decirlo, tu idea de ti misma, ¿no? Y aparece otro ser, aparece una verdad eterna que puede asustar mucho. Y eso, por supuesto, está jugando un papel. Además de que hay todo un inconsciente colectivo que te está pulsando a... Como vuelve. Claro, estás en ese inconsciente colectivo. Entonces, bueno, simplemente permítete ser, pero desde una conciencia despierta, ¿no? Y si vienen esos deseos, trata de observar qué te están queriendo decir. Porque cuando hay una conciencia despierta, entonces sí que puedes de algún modo elegir, ¿no? Porque cuando no hay elección, simplemente está sucediendo, de repente te verás arrastrada a una situación. Es muy rápido. Claro. Te das cuenta después. Claro. De repente es como si te despiertas otra vez y dices... Lo importante es que nosotros como que tengamos una mente despierta para observar qué es lo que nos da cada experiencia, qué es lo que nos está aportando, y siempre como tratar de volver también al silencio y a la paz interior, y de forma natural veremos dónde queremos estar, ¿no? Es un proceso también muchas veces, ¿no? No hay que estar en ningún punto, ¿no? Ni aquí ni allá, o sea, estamos donde estamos. Quiero decir que eso es perfecto. Simplemente es como abrir los ojos donde estemos. Y si viene ese deseo, pues lo que te puedo decir es disfrútalo todo lo que puedas, trata de disfrutarlo, porque si hay disfrute y hay gozo, eso también nos está llevando al ser. Pero a veces en realidad lo que te das cuenta es qué estrés estoy cogiendo aquí o en qué historia me he metido, ¿no? Claro. ¿Y eso qué te dice? ¿Qué estás aprendiendo de ahí? ¿Qué te está diciendo eso? Es hasta que lo ves, hasta que tienes suficiente de eso. Es como si tienes el vicio, la adicción de salir con los amigos a beber cubatas un día a la semana y llega un momento de tu vida que dices, sí, esto no... ¿Qué sentido tiene? Pero sigues haciéndolo. Hasta que un día realmente te das cuenta de que sin esto estoy mucho más presente y estoy mucho más bien. Eso sí que es estar en conflicto, ¿no? Cuando estás haciendo algo que dices, ya no. Te lleva a un estado de conflicto contigo mismo. También hay que observar la mente ahí. Porque claro, si está sucediendo y por lo tanto es real. O sea, la mente puede empezar a luchar con esa realidad
del ya no, y castigarte de algún modo negativo para ti, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de que eso vuelve a ser la mente. O sea, lo que es bien. Si se está manifestando ese en ti, hay un motivo, pero esa es la realidad, no entres a juzgarlo, ¿no? Simplemente observa lo que te da sin juicio. Cuando hay una comprensión, no va a haber ese diálogo interior, que es como ese juez interno que tenemos, el superego, que te va a decir ya no más, esto no te lo mereces, esto no lo quieres, ¿vale? Porque eso es diálogo mental y es lucha. Claro, pero si ya no te sientes bien ahí en eso que estás haciendo, pues entonces... Pero sigues haciéndolo, ahí es donde digo claro. que entra el conflicto, ¿no? Y luego el silencio pues también crea adicción. Yo, por ejemplo, llevo 4 años viviendo en el campo, no tengo televisión y estuve 25 años viviendo aquí, estaba muy cansada, ¿sabes? Del exterior de la ciudad. Y ahora vuelvo a la ciudad, vengo de vez en cuando, ¿no? Pero ya es una adicción, ¿no? Lo de estar allí, lo del silencio, de estar conmigo misma, no hacer nada. Te sientes mejor, ¿no? Sí. El bendito silencio. ¿Cuál es el lenguaje del ser, ¿no? Del profundo? ¿Cuál es el lenguaje de la naturaleza? El silencio. No sé. Siempre la naturaleza. Hay un silencio, podemos llamarlo silencio. Sí, pero como que me he habituado ya a esa paz y la echaría de menos, ¿no? Si no la tuviera. Bueno. ¿O no? ¿Quién sabe? Igual. Es una etapa, no sé. No sabemos, realmente nunca sabemos nada. Lo que podemos saber ciertamente es lo que se está dando en este momento. Lo que tú en este momento estés viviendo, percibiendo, sintiendo. Lo demás no sabemos nada. Es la mente que cree y que nos dice cosas. La realidad será en otro momento como sea, como se manifieste. Y lo bueno, lo mejor, digamos, para vivir ese flujo ininterrumpido de realidad es no tener creencias sobre nada. Porque incluso esa creencia, ¿no? Ya como que te limita de algún modo, ¿no? Ya tengo una adicción por el silencio, lo echaré de menos, ya hay una creencia. Si tú le das peso, si tú le das atención, si tú te lo crees, te vas a limitar otras cosas. No, lo estoy pensando ahora, o sea, no es que sea una... Lo pongo como ejemplo, ¿no? Hasta esto que es bonito, el silencio y que todos, digamos, vamos a la naturaleza, el silencio. Cuando llega ese pensamiento, si tú lo tomas como verdadero, estás en el mismo juego. Entonces te lo crees, el silencio, y ese juego lo que hace es que, de alguna manera, el contrapunto de eso es que el ruido de la ciudad ya no... Pero hay algo más profundamente que se está dando también en la ciudad. Hay un silencio que está en la base, en el fondo de todo lo que es, incluso en el mercado más ruidoso, ¿no? Entonces, cuando puedes ver el silencio en ese mercado, es cuando estás en presencia. Porque la presencia es aquello que silencia tu mente. Y otra cosa muy bonita de la presencia, o que podemos, digamos, conectar con el ser, es la inocencia. La inocencia, ¿no? Cuando nos sentimos que somos inocentes en la vida hacia el momento presente, en las relaciones, se puede ver mucho esto, ¿no? Cuando estamos relacionándonos de forma inocente, es algo muy destacable, ¿no? De estar en el ser y de no estar en el ser. Bueno, pues vamos a ir cerrando, si os parece.
os voy a dar una práctica muy sencillita para tratar de entrar en silencio y en calma mental, en presencia. Entonces vamos a simplemente hacer un sonido, el sonido con la letra A. Respiraremos profundamente y a la hora de exhalar haremos todos a la vez A. ¿Vale? Lo vamos a hacer 3 veces. Eso como una A como expansiva, ¿no? que envuelve la mente. Y después nos vamos a quedar como sintiendo ese silencio mental y esa presencia como un latido del corazón, como una energía, una expresión energética. Muchas gracias por venir. Bendiciones a todos, todas en vuestro camino. Que la gracia sea con todos nosotros. Gracias. A por el pastel de chocolate. No, queda.